En cierto programa se invitó a dos personas que habían vivido situaciones de vida similares. Por un lado se invitó a una mujer a la cual hace más de 20 años su hijo le había fallecido. La tristeza y la amargura de esta mujer eran notorias, tales como si este suceso hubiera sido súper reciente. Por otro lado, junto a ella estaba sentado un hombre al cual también se le había fallecido una hija, pero no hace muchos años, sino que hace pocos. La diferencia en este hombre era que, más allá de la tristeza que él aún sentía por la partida de su hija, él denotaba paz en su corazón, porque había sido un vivo ejemplo de lo que Dios hace cuando su paz entra al corazón más allá de las circunstancias. Por lo tanto, esta semana veremos cómo podemos enfrentar situaciones muy difíciles, pero aún así tener dos puntos de vista completamente diferentes y formas de afrontarlos muy diferentes la una de la otra. Veremos también cuál es nuestro papel en los crisoles de la vida, cuál es el papel de nuestro esfuerzo, si es que debe haberlo. Y lo más importante es que también en esta lección veremos qué es lo que hace Dios cuando nosotros le pedimos y rogamos por su ayuda. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el nuestro? Todo eso lo veremos el día de hoy. Así que quédate con nosotros y acompáñanos a Biblia Abierta. Queridos amigos, queridos hermanos que nos acompañan al programa de Biblia Abierta un día más. Aquí nos encontramos bien acompañados con el pastor Sergio Celis y con Elisa. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bien, feliz de estar acá y bueno, igual aprovechar de mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo durante todo este trimestre y esperemos que también sea de bendición para cada uno de los que ven este programa. Así es, una bendición para sus iglesias, sí, sus unidades de acción, porque este tema que también vamos a estudiar el día de hoy es maravilloso. Y me gusta porque nos pone a los cristianos en la parte práctica, en el qué vamos a hacer nosotros. Y es interesante porque nosotros estamos constantemente viviendo situaciones difíciles, viviendo situaciones que son dolorosas, de sufrimiento, conflictos. Y muchas veces se repiten, ¿verdad? Se repiten. Lo que uno vive muy difícil es lo que otro también vive. Pero lo que es diferente muchas veces es la forma de reaccionar que se tiene quizás ante una misma situación de crisis. En relación a esto, nosotros nos damos cuenta de que pueden haber diferentes reacciones ante un mismo problema. ¿Esto por qué se da, pastor? Bueno, en primer lugar, porque no todos hemos aprendido a depender de Dios, ¿no? Bueno, tenemos diferentes personalidades, pero todos tenemos que en algún momento aprender a depender de Dios y nos gusta llevarnos por nuestros propios impulsos, por nuestra propia voluntad. Tenemos una idea preconcebida de las cosas y queremos a veces porfiar, y algunos somos más testarudos que otros, ¿no? Y a veces nos cuesta. Y el secreto de la vida cristiana y lo que vamos a ver acá es un poquito de rendirse, entregarse, darle nuestra voluntad al Señor, y eso no siempre se da de manera más fácil. Así es. Bueno, hay dos formas también que la persona puede actuar, ¿no? Una, que comúnmente lo vemos, es que le echan la culpa a Dios. El culpable es Dios. Y otra es que podamos dejar que Dios transforme ese sufrimiento, ¿verdad? Porque el Señor quizás está permitiendo eso que estamos pasando para hacernos un llamado. ¿Saben qué? Me hace recordar la historia de un amigo de iglesia, un hermano de iglesia, que él cuando era chico estaba en la iglesia, pero empezó a crecer, a desarrollarse y resulta que dejó la iglesia completamente. Ahora está volviendo otra vez a la iglesia, gracias al Señor. Y él nos contaba esa historia y en su historia él decía, ya, ¿qué hago? Porque yo nunca en mi vida, él decía esto, yo nunca en mi vida he alcanzado algo. Me he propuesto y he dicho, voy a alcanzar tal cosa. Y en este momento él dice, yo me voy a alcanzar a sacar una carrera. Entonces él empezó a estudiar y trabajar para poder sacar su carrera. Y en ese momento, en ese transcurso de su estudio, empezó a ir a la iglesia.
y empezó ahora en esa lucha. ¿Será que voy el sábado a presentar el examen o me voy a la iglesia? ¿Qué hago? Entonces Dios a veces nos llama o nos hace un llamado, ¿verdad?, en nuestra vida de dejar ciertas cosas para que nosotros podamos aceptar ese propósito que Él tiene en su vida para con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El muchacho, este hermano de iglesia, decidió obedecer a Dios, como lo hizo Abraham cuando salió de su tierra, de su parentela. Fue difícil, pero tomó la decisión, salió, ¿verdad? Y este chico dijo, ya, voy a dejar de estudiar los sábados y me voy a bautizar. Y el joven se bautizó y ahora está en la iglesia y bueno, ya hay algunos sábados que no va a su universidad, pero el resto de los días está estudiando. Así que hay momentos difíciles los cuales podemos estar pasando y lo que podemos hacer es dejar que el Señor transforme esa situación difícil en nuestra vida para que nosotros podamos aceptar su llamado. Importante eso porque debemos escuchar la voz de Dios, ¿no? El día domingo sí. La lección nos habla de este espíritu de verdad que trabaja en nuestros corazones, que trata de convencernos, que trata de llevarnos. Pero hay una cosa que el Espíritu Santo no puede hacer, que es obligarnos a arrepentirnos. Así es. ¿Ya? En esto Dios nunca, hay una cita de la White que dice, Dios nunca va a hacer nada de manera forzada. Siempre va a preguntar, por así decirlo, ¿no? ¿Va? ¿Quieres que yo cambie tu vida? ¿Quieres que yo te transforme? Y nosotros respondemos a la invitación de Dios. Me hace recordar, hay un libro un poco antiguo, pero que seguramente algunos hermanos por ahí lo leyeron, que se llamaba La salvación por la fe y la voluntad, se llamaba, ¿no? Y donde hay una parábola ahí en el primer capítulo, del autor escribe, que es Morris Bend, el pastor Morris Bend, escribe una parábola donde narra la vida cristiana como estar manejando un auto y que Dios va al principio de copiloto, ¿ya? Pero llega un momento en que Él, donde nosotros nos estrellamos tantas veces, terminamos fuera del camino, tanto, entonces dice, ¿quieres que yo maneje? ¿Ya? Y ahí comienza una lucha en nuestra vida cristiana. ¿Vamos a permitir que Dios dirija nuestra vida o no? Y eso es importante, ¿no? A veces, para enfrentar nuestras luchas, enfrentar también nuestras tentaciones, si nosotros insistimos por nuestra propia voluntad, por nuestras propias inclinaciones, nos va a ir mal. Y el Señor dice, yo quiero ayudarte, yo quiero sostenerte, yo quiero transformarte, pero tienes que permitir hacerlo. Y a veces nosotros quisiéramos, y es fácil, ¿no? A veces mi esposa me dice, ay, ¿por qué el Señor no simplemente nos quita a veces los malos pensamientos, nos quita a veces las malas cosas que tenemos, ¿no es cierto? Mucho. Claro, yo le pido al Señor que cambie todas esas cosas que pueda haber malas de nuestro carácter, ¿no? Claro. Pero el Señor sabe, no va a ir más allá de cosas que también nosotros, por así decirlo, tenemos que cooperar. Hay una cooperación divina-humana, donde Dios quiere transformar, pero nosotros debemos permitirle. Y nosotros tenemos que decir, Señor, aquí yo estoy dispuesto a que tú hagas esa transformación en mí y dar los pasos necesarios para que eso sea una realidad, ¿no? Así es, y eso es muy interesante y aquí los maestros pueden comentarlo y también dejar la pregunta en su clase. Y es por qué muchas veces nosotros le pedimos a Dios, a veces hasta por años, que nos cambie un aspecto de nuestra vida, que por favor cambie nuestra forma de ser y al parecer no vemos una respuesta, no vemos un cambio en nosotros y decimos, pero ¿cómo? Si no es el mismo Dios que me dice pedid y se os dará, ¿por qué se produce esto? Pareciera que no nos escucha. Y aquí justamente usted, pastor, nos da la respuesta, bueno, la escuela sabática también lo comenta, que es porque debe haber una acción en nosotros también. Nosotros debemos tomar las riendas de decidir enfrentar eso con Dios. Porque si nos vamos por el otro lado, tampoco podríamos sin Dios. Y estaríamos viviendo al final una religión obligada, haciendo cosas contrarias a lo que nuestro corazón quiera, porque no tomamos de la mano de Dios realmente. Y no permitimos que Él sea quien cambie nuestros corazones. Esto es importante entender que no se trata acá simplemente de nosotros tomar la rienda en el sentido de que ya, Señor, ya entendí lo que tú quieres, yo voy a hacerlo. No, claro. No hay nada en nuestra vida cristiana que podamos hacer por nosotros mismos. Nosotros necesitamos la asistencia divina. Sin embargo, esa asistencia divina no va a actuar de manera forzada en nosotros. Él va a decir, bueno, ya, tú quieres que
que enfrentemos esto, lo vamos a hacer juntos, tomados de la mano. Eso a veces nosotros usamos muchas analogías para decir eso, ¿no? Hay que tomarse la mano de Cristo, ¿no es cierto? El Señor va a estar contigo, pero la práctica a veces nos cuesta un poco. ¿Qué significa? ¿Cómo tomo de la mano de Dios? Claro, yo pienso que eso significa estar en una vida permanente de oración diciéndole al Señor, Señor, mira, yo por mí, mi inclinación natural es a veces hacer esto, pero yo sé que tú quieres que yo haga esto, ¿no? Exacto. Primero tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos diga, nos convence, nos muestre en realidad cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiera, ¿no? Y nosotros tenemos que decirle, Señor, transforma mis inclinaciones o toma mi vida para que yo quiera hacer tu voluntad. Ahí es cuando hablamos sobre el libre albedrío, porque el libre albedrío es cuando las decisiones que nosotros tomamos por nosotros mismos. ¿Sí? El Señor no nos obliga a nada, no nos obliga, pero nos da las opciones, está allí. El Espíritu Santo está allí para mostrarnos cuál es el pecado que estamos cometiendo, para poder arrepentir. Nos arrepentimos, ¿verdad? Y le pedimos luego que nos ayude para que nuestra vida pues, pueda ser guiada por Él. Entonces esto es importante porque igual en el cielo hay se combatía, igual cuando estaba el enemigo allá en el cielo, él decía que Dios era un Dios que obligaba y que tenía que ser así, así. Y aún también en esta tierra también nos muestra y nos quieren convencer de que es de esta forma, como que Dios nos está obligando, pero no nos obliga, como usted decía, pastor. Simplemente el Espíritu Santo nos muestra, y al final nosotros decimos, bueno, Él nos dice, ¿qué harás? ¿Qué harás con esto? ¿Qué harás con esto que te estoy mostrando? Y ahí la elección hace una diferencia porque el Señor actúa en nuestra vida, no como lo hace el enemigo. El enemigo toma posesión, ¿no? de las personas. Vemos que hay posesiones del enemigo. Pero en el caso de Dios, nosotros somos llenos del Espíritu, en donde Él vivifica nuestras capacidades intelectuales, mentales, emocionales, y las redirecciona para que nosotros querramos decidir hacer su voluntad. No se trata de que Él anula nuestra voluntad, no se trata de que Él va a hacer todo por nosotros. Él quiere actuar a través de nosotros, pero nosotros le tenemos que permitir para que Él pueda vivificar las avenidas de la mente, dice Elena de White, despertar aquellas cosas que están ahí afectadas por el pecado y deseemos hacer la voluntad de Dios. Como por ejemplo los padres con los niños. Claro, el papá sabe qué es lo mejor para el niño y lo guía y lo muestra, pero cuando el niño ya crece, ya cada quien toma sus decisiones, decisiones. Algo así podría ser. Es muy bonito, sí, porque las formas de Dios van a las raíces. Él va directamente al problema, Él cambia nuestro corazón. Y para eso es necesario entregárselo a Él, pasando tiempo con Él, estudiando su palabra, por contemplación, podríamos decir. Pero esa es la forma que el Señor quiere mostrarnos a nosotros para poder cambiar nuestros corazones y que eso también afecte nuestras decisiones y tomamos la forma correcta al enfrentar los problemas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este primer bloque, pero quédense con nosotros que en unos minutitos volvemos para seguir estudiando la otra mitad de la lección. Nos vemos. Comenzaremos leyendo el versículo central del estudio de esta semana, el cual se encuentra en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 29. Dice lo siguiente: para esto también trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto nos lleva a pensarnos, nos lleva a preguntarnos cuál es la fuerza o cuál es el rol que tiene nuestra propia lucha o nuestra fuerza en los crisoles de la vida. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros activamente, pastor?
Sí, es importante. Ya estábamos mencionando en el bloque anterior lo importante de pedir la asistencia divina. Pero el versículo dice algo interesante, dice que es luchando según la fuerza de Él. O sea, la lucha es nuestra, pero la fuerza es de Dios. Entonces ahí se forma una sinergia, ¿no? Sí. Una cooperación bien interesante entre lo que Dios hace y lo que está haciendo en nosotros. ¿Ya? Porque como dijimos recién, aquí no se anula nuestra voluntad, nuestro libre albedrío permanece. Nosotros tenemos que pedir, por así decirlo, tenemos que poner de nuestra parte también. Exacto, solicitar a Dios que actúe en nosotros. Él está ahí disponible, pero nosotros tenemos que permitirle. Él nunca lo va a obligar, no es forzar. Entonces, Él nos da su fuerza, Él nos da su poder, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Y esto no es simplemente decir, ya, Señor, ya, ¿no? A veces nosotros cuando cedemos, por así decirlo, ¿no? Los que estamos casados, sabemos que a veces algunas discusiones terminan diciendo, ya, bueno, ya, sí, ¿no? No, pero aquí no se trata de un ya bueno, sino que, Señor, le entregamos de corazón, ¿no? Realmente nuestra vida a Él y pedimos de que su voluntad se haga en nosotros y nosotros asumimos un rol activo allí, ¿no? No es que tómame, Señor, haz lo que quieras. Y nos quedamos sentados esperando a que el Señor actúe. Sí. No. Aquí hay algo que debe ser un permiso, pero justamente una lucha activa para que Dios actúe con todo su poder en nosotros y a través de nosotros. Ahí, si al estudiar la historia de Pablo, vemos que él puso mucho de ese esfuerzo igual, o sea, con el poder de Dios claramente, pero su ministerio era con esfuerzo personal y disciplina. Él también se disciplinaba porque él decía como que, o sea, nosotros como seres humanos nos gusta lo que no es tan bueno, pero no, yo voy por aquello que el Señor me ha dicho que debo ir y además lucha con su fuerza, con la fuerza de Dios. Entonces, claro, ahí está la unión del esfuerzo humano con el esfuerzo divino. Y aquí también hay algunos versículos que me gustaría leer uno. Por ejemplo, dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, como que nosotros debemos poner de nuestra parte, debemos trabajar, ¿verdad? Pedir la ayuda del Señor. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho levantarme en las mañanas, por así decirlo, así como levantarme a estudiar y a ponerme allí. Me cuesta. Somos del mismo equipo. Sí, me cuesta. Y de repente me llegó el desafío de que nos levantáramos a las 5:30 de la mañana para hacer un grupo pequeño, ¿verdad? Y allí buscar al Espíritu Santo. Y yo decía, wow, ¿y ahora cómo voy a hacer? Sí, me cuesta, toda mi vida me ha costado, bueno, no se lo cuenten a nadie, pero... que no salga de acá, ¿no? Sí, que no salga de acá. Y entonces yo dije, wow, bueno, Señor, ayúdame. Y le pedí ayuda al Señor, y el Señor me ayuda. Pero yo también tengo que poner de mi fuerza la alarma y decir, no, me tengo que levantar. Y me levanto a las 5:30 y ahí con la ayuda del Señor estudiamos el libro, estudiamos la palabra del Señor, oramos y pedimos herramientas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si yo no pongo de mi parte para poder levantarme, no me voy a levantar. Así es. Para poder estudiar. Sabes que hay un dicho popular que no es bíblico, ¿ya? Pero yo pienso que tiene cierta verdad. El dicho es, a Dios orando y con el mazo dando, ¿no es cierto? O sea, aplica, ¿no es cierto? Significa que a veces nosotros cuando oramos pensamos o quizás inconscientemente decimos, bueno, yo ya oré, ya... Está en manos de Dios, me olvido del tema y no hago nada. Exacto. Y nosotros vemos que en la Biblia, vemos que la oración no es una cuestión, ¿no es cierto?, que nos libra de responsabilidad de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y Dios hace su parte, sin duda, Dios va a hacer todo lo que esté de su parte, pero Dios nunca va a violentar nuestra voluntad y nuestras conciencias. Siempre Él quiere trabajar con nosotros. Por eso la vida cristiana es una vida de cooperación divino-humana. El esfuerzo humano tiene su lugar y es cuando nosotros ponemos ese esfuerzo en dirección hacia lo que Dios quiere, ¿no? Con nuestra vida entregada al Señor, nuestro corazón entregado al Señor, es que se producen resultados milagrosos. Ahí hay un punto importante que también hay personas que lo pueden llevar a otro extremo. Yo puedo solo. Todo lo puedo y vemos que en la actualidad ese es el pensamiento, tú puedes, vamos, que si a ti... Solo te necesitas a ti mismo. Sí, a ti mismo, exacto. Entonces, claro,
es la voluntad humana, la fuerza humana más la fuerza del Señor. Y sometida a la voluntad de Dios. Sometida a sí mismo, porque no es como que yo pueda hacerlo y me doy fuerza, que sí yo puedo. Y mucha gente piensa de esta forma, pero claro, estas personas pueden, nosotros podemos, pero sometidos a la fuerza del Señor Jesús. Exacto. Qué bonita lección que queda para nuestros alumnos de escuela sabática. Una invitación a que continúen luchando, a que continúen perseverando, a que no queden quietos, sino que hagan todo el esfuerzo y el Señor va a hacer también lo suyo. Ahora hay otro tema importante, porque bien recién decías, Elisa, que el mundo nos da un mensaje muy claro el día de hoy. Y es el que si lo sientes, hazlo. Si algo te hace bien, hacelo. Si algo te hace feliz, no hay motivo por el cual no debas hacer. Si al final tu felicidad es lo único que importa. Entonces, ¿qué peligro puede tener este pensamiento cuando nosotros nos enfrentamos con este tipo de cosas y la enseñanza también que Dios quiere darnos a nosotros? Creo que aquí hay un tema muy importante porque el ser humano, yo siento que cada vez nos estamos poniendo, las nuevas generaciones especialmente, pareciera que estamos enfrentando cada vez una sociedad que busca la autocomplacencia, ¿ya? Yo estoy para sentirme bien, para ser feliz. Y si yo siento algo, eso ya como que automáticamente está validado como correcto. Como bueno, ¿ya? Uy, mira, si te nace hacerlo, está bien, ¿ya? Y no es así. Y si no te nace, ¿no? Dices, pero si lo hiciste de corazón, no importa. Sí. Claro, sigue tus impulsos de tu corazón. Y la Biblia nos dice que nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestras emociones están contaminadas por el pecado. El corazón del ser humano es perverso sobre todas las cosas, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestras emociones, nuestros sentimientos no son guías seguras para tomar decisiones. Y allí es donde tenemos que aprender que las emociones de por sí no son malas tampoco, vamos a decir, ¿cierto? Los sentimientos no son malos de por sí, pero sí pueden ser pervertidos, por así decirlo, ¿no? Pueden ser desviados. Entonces, esto es algo muy importante porque el concepto de ética, de lo que es correcto, ¿no es cierto?, es muy diferente en el mundo que la ética cristiana. Para el mundo, algo es correcto mientras tú no le hagas daño a nadie, ¿no es cierto? Sí, es para ti, no hay problema, ¿no? En cambio, hay mucha gente que dice, oh, pero si yo no soy mala persona, no le hago mal a nadie, siempre dicen eso, ¿no? Pero en el concepto cristiano no es no hacerle mal a nadie, al contrario, sino más bien no ofender a Dios. Porque Dios, y me hago daño mismo al destruirme. Por eso, bueno, podríamos expandirnos en esto, pero no quiero hablar mucho de esto, pero la Biblia nos dice que nosotros vivimos para glorificar a Dios y porque Él nos creó por nosotros mismos. No es que Dios quiera ser glorificado en el sentido de ser alguien también que esté buscando solamente, digamos, una autosatisfacción Él mismo, sino que Él sabe lo que es mejor y Él nos ha dejado indicaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestras inclinaciones para poder servir a Dios de corazón. Y la Biblia llega al punto de decir de que si tu ojo te da ocasión de caer, mejor sácalo de ti. O sea, no te dejes llevar por tus ojos, no te dejes llevar por tus inclinaciones. Mejor haz lo que Dios te dice que haga y eso sí te va a dar verdadera felicidad. No es siguiendo tus propias inclinaciones, sino haciendo la voluntad de Dios. Algo muy importante, es como lo mencionaba, es no basar nuestras decisiones en emociones, porque las emociones cambian. A mí me puede gustar, no sé, un libro, hoy me puede gustar, lo leí y mañana no me puede gustar, ¿sí? Pero si yo baso mis decisiones en emociones, muchas veces vamos a tener consecuencias de esas malas decisiones. Por eso es que debemos siempre estar atentos a nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos, qué es lo que entra a nuestras avenidas del alma, qué es lo que realmente nosotros estamos observando, qué estamos escuchando, quiénes nos rodean, porque eso también va a influir en nuestras decisiones y en nuestras emociones. Un ejemplo, si vamos a la feria y todos están comiendo cierto tipo de comida,
pero yo me estoy cuidando. Yo estoy diciendo, no, me estoy cuidando, voy a comer comida sana, ensaladas y cosas así que no voy a comer otro tipo de comida que no sea esto. Pero resulta que mi gusto es tendencia a otro tipo de comida que no me hace bien. Pero cuando yo llego a la feria de comida, todos están comiendo lo que yo estoy diciendo, no voy a comer. Pero cuando llego y digo, oh, se ve tan bueno, ¿qué termino decidiendo? Comer eso que no me hace bien a mí. Primero, por lo que veo, lo que nos rodea, y segundo, por ese gusto que tengo, ¿verdad? Y ahí estoy gozando una decisión. Entonces es importante cuidar las avenidas del alma, es importante, ¿verdad? También estar pendientes de nuestros pensamientos, nuestras decisiones, basarlas siempre tomadas de la mano del Señor y pedirle a Él que nos ayude y nos dé discernimiento para poder tomar buenas decisiones. Y quizás agregar de que para que esto sea una realidad no es automático, ¿no? Algunos pueden decir, ay, pero ¿cómo yo voy a cambiar? Queremos las cosas rápidas. Claro. Sí. La Biblia nos dice que esto es un proceso de toda la vida y que requiere perseverancia, el que persevere hasta el fin. La lección nos da el ejemplo de Jacob, que perseveró luchando toda la noche con el ángel hasta tomar la bendición. ¿Por qué? Porque el crisol, el Señor nos mete en el crisol o pasamos por el crisol y el crisol no es, digamos, microondas, ¿no? De que nos transforma de una vez, sino que es a fuego lento a veces, ¿no? Y tenemos que perseverar, permitir que el Señor nos ayude para poder tomarnos de la mano y nos vayamos transformando cada día, cada vez más semejantes a Él y lleguemos a ser como Él quiere que lleguemos. Así es. Hay muchas decisiones de cambio que cada maestro puede invitar a sus alumnos a tomar. Son decisiones de vida eterna, son decisiones de felicidad, porque siempre es mejor buscar la felicidad en el creador de la misma. Así que mis queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el repaso de nuestra escuela sabática. Deseamos que ustedes tengan un bendecido sábado, que estas lecciones realmente puedan llegar al corazón y producir un cambio en sus alumnos. Así que nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.